Qué bueno. Bueno, vamos a hacer clase de enfoque de tórax traumático. Es la anteúltima clase de tórax. La próxima va a ser de intersticiopatías. También la voy a dar yo, así que suerte con eso. Y bueno, la clase es... La idea que saquen de la clase es que es bastante esquemática, ¿sí? Aprender 3-4 cosas que van a ser las más importantes para tener en cuenta y una especie de algoritmo que tiene que ver con la descripción de los hallazgos. Entonces, bueno, vamos a empezar enfoque radiológico, principales clasificaciones y algoritmo práctico. Los objetivos principales: reconocer las lesiones torácicas traumáticas que amenazan a la vida, sea por RX-TC, en este caso ECO no. Organizar el informe por compartimentos, pleura, diafragma, mediastino, bien uno por uno, ser siempre ordenados con ese aspecto. Definir un algoritmo de imagen que priorice la estabilidad y evitar trampas frecuentes, algunas cosas que vamos a ver que por ahí pueden llegar a vernos a dificultad. Tener en cuenta un poco las clasificaciones, las cosas que están más en boga, que no son excluyentes de ningún informe, pero bueno, a veces nos ayudan más a ordenarnos que otra cosa, ¿sí? La radiología de lo que es portátil y el EcoFast van a ir a cosas muy puntuales, muy inmediatas en paciente recién llegado, digamos, a la guardia. Van a ayudarnos a descartar neumotórax de tensión, hemotórax, posición de eventuales de tubos, etc. Después vamos a usar como método principal la tomografía multicorte. Acomódense donde puedan. Obviamente vamos a esperar tener en cuenta la estabilidad del paciente y el informe debe separar por las diferentes regiones y tipos de lesiones que vamos a tener en cuenta. Un algoritmo bastante simple va a hablar del ingreso del paciente traumático con la toma de signos vitales, todo lo que es el ABC de la guardia. Si está estable o tiene algún deterioro en el sistema respiratorio. En el caso de estar estable vamos a ir probablemente a lo que es la tomografía contrastada, y en el caso de empezar con RX o lo que es EcoFast, van a descartar o tratar de hallazgos críticos y eventualmente después utilizar los métodos de imagen, ¿sí? La idea es buscar en forma sistemática en el tórax traumático, descartar las 4 o 5 cosas más importantes, que son neumotórax de atención, un hemotórax en el caso de ser masivo, una lesión aórtica de importancia y lesión de la vía aérea y taponamiento o eventual lesión cardíaca, ¿sí? Como clasificación principal, respecto del mecanismo, fisiología, en qué compartimiento y qué severidad en el caso de alguna de las categorías o clasificaciones que vamos a hablar, ¿sí? Bueno, respecto al mecanismo, si es contuso, si es penetrante, si es un blast shock, si es iatrogénico, si fue parte de los problemas de los problemas de trauma torácico, también tienen que ver con iatrogenia, ¿sí? Parotrauma, lesión por tubo endotraqueal, ¿sí? Respecto de escala de severidad, vamos a ver después que la Asociación Americana de Trauma Torácico tiene diferentes niveles, ¿sí? Y que, bueno, que en sí no reemplaza la evaluación clínica. Eso debe integrarse con toda la estabilidad, la necesidad o no de ventilación, drenaje, sangrado activo y lesiones asociadas. Bien, esto queda todo en la presentación. Bueno, vamos a lo más importante para nosotros, que son las diferentes lesiones que puede generar un tórax traumatizado o un paciente que viene con un tórax traumatizado, ¿sí? Entre otras cosas. Por ahí me voy a poner los anteojos porque
como lesión principal y más frecuente va a ser la contusión, ¿sí? Que es como la más frecuente, que es la lesión pulmonar frecuente del trauma cerrado. La laceración implica cuando hay una disrupción parenquimatosa y se pueden generar cavidades, y en esas cavidades acumularse tanto aire como sangre, como aire y sangre. Y eventualmente disimular un hematoma de lo que es una masa y tener en cuenta que las lesiones traumáticas deben involucionar, como concepto de importancia, deben involucionar con los días, ¿sí? Si las lesiones torácicas asociadas a un trauma no involucionan adecuadamente o tras un tratamiento, por ahí tiene que ver con cosas que no son algo traumático. Y en el caso de herniación pulmonar, que sugiere defecto o no de la pared, que también lo vamos a detectar en nuestro estudio de tomografía computada. En las contusiones tenemos en cuenta sangre y edema, eso nos llena el alvéolo, nos genera ocupación del alvéolo, eso independientemente o no puede darnos signos de broncograma aéreo, tanto igual de la misma forma que la neumonía, ¿sí? Después lesiones propias del parénquima pulmonar que van a conducir a la formación de cavidades, que son las laceraciones. En el caso de hematomas, tener en cuenta la estructura, toda la infraestructura de la pared costal, las densidades, la posibilidad o no de un neumotórax, de un hemotórax, ¿sí? Tener en cuenta todo ese tipo de patologías. Y en el caso de máxima lesión, una hernia pulmonar, bien, por una ruptura en la continuidad de la caja torácica que por una cuestión de presiones genera una protrusión de un segmento pulmonar por fuera, y eso puede generar isquemia, obviamente mala ventilación en ese segmento, pero se puede prevenir si se detecta a tiempo. Bueno, esto es estaba jugando con la IA y le dije, armame un gráfico de microscopía dibujada de contusión pulmonar, cómo debe llenarse el alvéolo en estado puro tras el trauma. Y bueno, hizo esto. Vemos, y lo puse, vemos el alvéolo con todas sus paredes neumonocitos, tipo 1, tipo 2, el capilar sanguíneo, los capilares venosos, el alvéolo bien, tras el trauma empieza a romperse la barrera, ¿sí? La barrera epitelial, y empieza a extravasar la sangre. La sangre va a ocupar el alvéolo, no va a ocupar el tejido intersticial, el mismo tejido intersticial va a engrosarse por la misma lesión, ¿sí? Pero de esta manera es que nosotros podemos llegar a generar algún tipo de broncograma aéreo, ¿sí? Por lo mismo ocupación alveolar asociada con el engrosamiento intersticial, interlobulillar o intralobulillar. Respecto a la cascada fisiológica, esto es algo para evaluar, pero bueno, habla de alteración de los surfractantes, alteración del BQ, hipoxemia, y bueno, todo lo que es la hipoxemia se asocia a la pérdida de la compresión pulmonar, etc. Y después la evolución de la correlación en TC, que tiene que ver con que los hallazgos agudos se van a ver entre 0 y 6 horas, ¿sí? Tal vez como vidrio esmerilado, tal vez como decíamos, broncograma aéreo, infiltrado. Pueden llegar a generar aumento por el edema, por el paciente postrado, por algún tipo de hemorragia alveolar, y un pico aproximadamente entre las 24 y 48 horas, ¿sí? A partir de ahí, siempre y cuando se trate o se instaure un tratamiento adecuado, debería disminuir, ¿sí? En caso de que no disminuya, bueno, eso eventualmente podemos distinguir alguna otra patología, ¿sí? Si la miran bien, por ahí tiene un error esa plaqueta. Yo no, no la armé yo. Respecto a la contusión pulmonar, podemos ver en la radiografía de frente sangre
y edema, que van a ocupar los alvéolos, y la arquitectura pulmonar va a estar preservada, ¿sí? Van a tener más predominio periférico porque es el sitio de mayor contacto con los traumas, y puede ser así poco visibles en la radiografía al inicio, tener en cuenta que la tomografía en ese aspecto es más sensible, por eso evidentemente si el paciente está compensado y tenemos el acceso a la tomografía sería lo mejor. Y bueno, progresan y después de 24 horas obligan a pensar, el hecho de que sigan progresando después de las 24-48 horas obliga a pensar de que esto pueda ser algún evento post-trauma, por ejemplo, puede ser aspiración de algún material, aspiración de piezas dentarias, etcétera, que le va a complicar probablemente al paciente, ¿sí? Vemos la radiografía de tórax, en este caso antero-posterior, que ve un aumento de la radiolucidez del pulmón derecho con respecto al izquierdo, con un mediastino moderadamente alineado y una línea que nos demuestra que existe ahí un neumotórax, ¿sí? Aire en la cavidad pleural, donde se observa, además de la línea, se observa una pérdida de la trama vascular, ¿sí? Y bueno, lo que marcan las flechas son diferentes focos de aumento de la opacidad, ¿bien? En este caso, que es la tomografía de ese paciente, después le hicieron con contraste endovenoso, se ve el neumotórax acá, el neumotórax acá, con el vidrio perilado bien subpleural, acá otro foco, respetando la anatomía, ¿sí? También es un tema, es un ítem a tener en cuenta. Los eventos, las lesiones traumáticas, principalmente las contusiones, respetan la anatomía, van a respetar las fisuras, ¿sí? Respecto del diagnóstico de la contusión, el pico radiográfico suele ocurrir justamente a las 24-48 horas, un aumento bien difuso de la opacidad de todo el parénquima pulmonar, con áreas de mayor y menor atenuación, con respeto de la cisura, ¿sí? Y esto es posterior a la evolución de algunos días en los que ya solamente queda probablemente un engrosamiento de la cisura y todo el resto se drenó, se vació, el alveolo ya no está más ocupado. O sea, sería una evolución positiva. ¿Bien? En el caso de persistencia, aumento, o en el caso de fiebre, considerar neumonía, absceso, síndrome de distrés respiratorio, etc. En cuanto a las laceraciones pulmonares, esto es un poco más complejo porque existen 4 tipos. Son menos frecuentes, pero están y suceden, ¿sí? Hay 4 tipos. El tipo 1 va a hablar de la ruptura, ¿sí? Una ruptura por compresión. Generalmente va a ser más en lo que es central y más profunda, ¿sí? Después el tipo 2, que es por cizallamiento contra la propia columna, ¿bien? Lesiones contra la propia columna que están más asociadas a los tórax traumáticos de pediátricos y adultos jóvenes, porque el tórax es menos, contiene en menor forma el trauma, ¿sí? Entonces el trauma genera mayor daño con más profundidad. El tipo 3, donde ya existe un desgarro por una fractura costal o una fractura que genera una penetración en el parénquima. Entonces esto va a ser bien periférica y suele estar asociada obviamente a un neumotórax por la misma lesión que acá vemos con la lesión. En este caso no se ve el neumotórax, o por lo menos ahí se puede ver alguno, pero ya vamos a ver. Y el tipo 4 ya es por desgarro, es por adherencia o cicatriz pleural, y entonces suelen ser periféricas. Eso que tiene que ver, no sé, lesiones asociadas a una lobectomía o alguna cirugía previa, eso lo tomamos como un punto fijo
fijo, y a partir de ese punto fijo, la misma fuerza del golpe genera ruptura, pero para esto tienen que tener como un punto fijo ya medio preseteado. Entonces, en general las que más vamos a ver son 1, 2 y 3. La más frecuente sería la 1, ¿no? Eso sería la que está, como te digo, en un paciente politrauma que por ahí tiene lesiones de los dos lados. Vamos a ver segmentos en donde existen contusiones y segmentos en donde existen laceraciones. No son excluyentes una de otra. Bien, entonces por eso tenemos que estar ordenados. La laceración de tipo 1 puede quedar oculta por una contusión en RX, ¿sí? Al no generar todavía una importante cavidad, puede estar dentro de la misma contusión una laceración. Se deben buscar niveles intraaéreos, cavidades, neumatoceles, hematoceles, ¿sí? Se dan más en pacientes jóvenes por un tema de elasticidad de la caja torácica, y se debe diferenciar de bullas, ¿sí? De las bullas. Mucho paciente con bulla, que a veces nos da la duda cuando existe, cuando esas bullas nos ponen en duda. Lo mismo que cuando hay ocupación alveolar y existen bullas. Uno dice, uy, ¿qué es esto? ¿Son cavitaciones? ¿No son bullas? Generalmente uno lo que hace es buscar en el pulmón contralateral a ver si también hay bullas. En ese caso, como estamos más tranquilos, como cuando, por ejemplo, aparece un hemangioma y es medio raro y empiezas a buscar y hay más hemangiomas, y uno dice, bueno, está bien. Nunca están solos los hemangiomas. Entonces es como que va más orientado. Entonces en este caso, más o menos pensar lo mismo. Si no tenemos una bulla en ningún lado y aparecen supuestas bullas en una laceración o en una contusión en realidad, no descartemos que pueda ser una laceración, ¿sí? La laceración tipo 2 se dan más por trauma de alta energía, ya es ruptura importante del parénquima, en donde se generan cavidades, donde se genera líquido, donde se acumula líquido, de localización paraespinal, predominantemente inferior, de esta manera, en donde la resolución suele ser más lenta que la contusión, obviamente, porque hay daño categórico, ¿bien? Y pueden solaparse con el tipo 1, sí. La laceración tipo 3 tiene que ver con el trauma penetrante. En tomografía, el neumotórax no nos deja mucha duda, ¿sí? Vamos a verlo claramente, asociado probablemente a una laceración, a un derrame pleural. Siempre que estas lesiones vayan asociadas a derrame pleural, tenemos que tener en cuenta que no sea sangre. Medir siempre la densidad en un punto en donde estamos alejados del hueso, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay sectores dentro del mismo derrame que no tienen densidad alta y hay sectores que tienen densidad alta. Por ahí tiene que ver más con un coágulo. Entonces, hacer un análisis más profundo del líquido y no medirlo en un solo lugar y ya está. Este tema de las laceraciones, estas laceraciones de tipo 3, van a seguir probablemente el trayecto del trauma, en donde probablemente a veces dejen esquirlas o dejen, no sé, el mismo proyectil, ¿sí? Tenemos que ir buscando, ideando el trayecto de lo que generó el daño, ¿sí? Reportar en el caso de extravasación activa o en el caso de algún pseudoaneurisma como hallazgo crítico. Eso lo vamos a ver solamente en el estudio de contrastento venoso. Sin contrastento venoso no lo vamos a ver. Bueno, el tipo 4 lo que dijimos, están asociadas a alguna cirugía, algún punto fijo del parénquima que va a generar el mismo desgarro por la fuerza de cizallamiento, la fuerza del mismo trauma. ¿Bien? Importantes diferencias entre la contusión y la laceración es que la causa va a ser la lesión del mismo alvéolo y tejido intersticial, parénquima pulmonar visiblemente intacto. Bien, y en la laceración ya va a haber una disrupción con formación de cavidades.
En la RX vamos a ver una distribución generalmente más geográfica y en la laceración más cavidad redondeada, con forma ovoide y ligeramente pueden ser ocultas por las mismas contusiones, ¿sí? En la tomografía vamos a ver opacidades, espacio aéreo, parcheado o misma consolidación, como dijimos, y la laceración, cavidades redondeadas, forma ovoide, etc. Y la distribución, en este caso, es no segmentaria, ¿sí? Tiene que ver con el respeto de la anatomía. Y la laceración puede ser variable, porque si es una laceración tipo 3, puede, obviamente, ser un evento traumático externo, puede no respetar la anatomía ni nada. La resolución se va a dar en 3 a 10 días y esto depende mucho de la importancia del trauma. Bueno, hematoma pulmonar, un poco ya vimos, es una colección de sangre en el espacio alveolar intersticial que suele derivar de la laceración, ¿sí? En TC puede verse como una masa irregular que puede organizarse o delimitarse. El control evolutivo va a depender de la extensión, como siempre, y las complicaciones es que puedan sobreinfectarse o que puedan generar una fístula o que estén debidas a un pseudoaneurisma generado por el mismo trauma. Y bueno, para todo eso vamos a pedirle al paciente la tomografía computada, que va a ser nuestro estudio de cabecera para diagnosticar este tipo de situaciones. Tengan en cuenta que para encontrar extravasación de contraste es muy importante que el protocolo esté bien hecho, que el estudio sea 100% en fase arterial, ¿sí? En fase arterial, en fase angio, no que sea, no que sea un venoso tardío o hagan todo el cuerpo con la misma fase, una cosa que sucede, porque en el caso de haber extravasación lo vamos a tener que ver nosotros, ¿sí? Obviamente lo que pasa es que a veces no lo vemos nosotros, entonces termina en hemodinamia y en hemodinamia sí lo ven y bueno, nosotros nos sentimos medio como diciendo wow. Entonces eso, principalmente en hematoma pulmonar, descartar extravasación, descartar acúmulos de contraste endovenoso, cuando se sospeche patología mediastinal, lesión de grandes vasos o lesión esofágica, vamos también en una de esas usar el contraste oral para determinar la permeabilidad esofágica. Vemos acá cómo evaluar el trayecto del proyectil, en este caso cómo termina alojado a nivel de la axila izquierda y genera todo un trayecto de contusión con laceración, el neumotórax, en este caso bilateral, líquido, que no sabemos la densidad, pero de esta manera nosotros podemos ver bien el trayecto, ¿sí? Algo importante es que las lesiones por arma de fuego en el tórax se pueden identificar múltiples lesiones, si hay un paciente no solamente una, hay muchos proyectiles que una vez que entran al cuerpo tampoco generan un trayecto recto, a veces de alguna manera se cambian su dirección y bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿bien? Entonces, identificar en el estudio sistemático rápidamente los hallazgos que pueden poner en peligro la vida y la cercanía a las estructuras vitales. Bueno, qué feas me salían estas imágenes. Lesiones pleurales, bueno, son horribles las imágenes, pero justo lo que vemos todos los días. El neumotórax traumático, sea abierto, cerrado, oculto, mismo atención. El hemotórax, en este caso, con el neumotórax, ¿sí? En caso de hemoneumotórax, frecuentes también relacionados a fracturas o relacionados a laceración, tanto interna como externa. Y el quilotórax traumático, que un poco creo que habíamos dicho también el otro día, que no es algo muy frecuente, pero tenemos que pensar en una lesión del conducto torácico.
Neumotórax traumático, no podía dejar de mencionarlo, es algo que vemos frecuentemente. En este caso es un paciente en decúbito supino, con tubo endotraqueal, con un portátil, con una radiografía portátil, con todos sus sondas. Vemos cómo el trayecto del tubo está desplazado para la derecha, la radiolucidez en este pulmón es mayor que en esta, y eso también genera un desplazamiento del mediastino, ¿sí? Y bueno, a veces estos desplazamientos mediastinales que tienen que ver con la desviación del tubo, etcétera, nos deben hacer pensar en una complicación del mismo neumotórax, por ejemplo, la tensión o un sangrado pulmonar masivo. Bien. Fíjense, por ejemplo, en esta placa de tórax, en donde vemos una expansión del hemitórax, un descenso del hemidiafragma. Logramos ver cómo se expande en el sector tal vez anterior o posterior, no lo podemos ver en el frente, cómo se expande con respecto al contralateral. Fijémonos cómo tiene acá el pulmón completamente atelectasiado y todo el campo pulmonar libre de imágenes vasculares. ¿Sí? Eso nos habla de un neumotórax por lo menos a tensión. En esto pasa similar, estamos con el pulmón derecho retraído, ¿sí? Y en este caso vemos un pulmón también con neumotórax. Hay una imagen que puede ser tranquilamente una esquirla, una imagen de un área de mayor radiolucidez, radiopacidad, que puede ser una contusión, y un neumotórax ahí laminar. ¿Sí? Siempre comparar un lado con el otro, tanto en la expansión como en la opacidad. ¿Bien? Los hallazgos sutiles a veces en radiografías en decúbito supino, paciente ya internado, por ahí que se hacen en un equipo móvil, que no tienen a veces la mejor técnica. Tenemos que ver como signos sutiles el signo del surco profundo, ¿sí? Del seno costofrénico profundo, que llegue muy hasta abajo, ¿sí? El signo de la interfaz mediastínica más nítida de lo que es generalmente. ¿Por qué? Y porque el pulmón está perdido está disminuido en su opacidad, entonces está más radiolúcido, y el corazón continúa con la misma radiopacidad. Y el signo del doble diafragma, que puede generar tanto esta imagen como también puede confundirse con cuando existe neumoperitoneo. Después, lo que es los pitfalls, probables hallazgos que nos hagan pensar que hay patología y no la hay. Por ejemplo, cuando vemos, cuando vemos un pliegue cutáneo y distal al pliegue cutáneo, vemos que hay trama vascular, ¿sí? No, o un pliegue, en este caso no, pero el mismo extremo lateral de la escápula, la cara lateral de la escápula, a veces también nos dibuja algo parecido. En este caso vemos un pliegue, ¿sí? Aquí, solo que tiene una lupa, ¿no? Esto es una lupa, ¿no? Acá se ve más grande, pero se ve vascular. ¿Bien? En este caso se identifica con la flecha azul, como acá, el borde pulmonar, un neumotórax, si bien leve, pero que hay que tener en cuenta que de ahí para acá ya no vemos más trama pulmonar, y bueno, es una de las cosas que hay que siempre tener en cuenta en lo que es la detección del paciente de neumotórax leve.
Respecto a las lesiones de la pared torácica, está el hematoma extrapleural, ¿sí? No es este hematoma no va a estar, va a estar del lado de afuera de la pleura, ¿bien? Entonces no es derrame pleural y tampoco es engrosamiento pleural, ¿sí? Acuérdense lo que hablamos el otro día de las lesiones pleurales, que un hematoma extrapleural es uno de los diagnósticos diferenciales a veces de un engrosamiento pleural. En este caso el paciente tiene el antecedente traumático. Bien, vemos acá la lesión de la costilla y vemos todo el engrosamiento espontáneamente denso de la región pleural, en este caso lo mismo. El hematoma extrapleural puede mimetizar de forma importante, por lo cual es necesario estar familiarizado con la presentación y la densidad. ¿Sí? Bueno, hemotórax traumático, esto es más o menos lo mismo, teniendo en cuenta que lo vamos a ver tanto mejor en el estudio sin contraste, pero en este caso tenemos un estudio con contraste en donde se ve hipercaptación en el parénquima pulmonar, que por el mismo líquido está telectasiado, ¿sí? Y áreas que no corresponden anatómicamente a un sitio de parénquima ni tampoco tienen tanto refuerzo, entonces nos da a pensar que tienen la densidad un poco aumentada. Entonces vamos a ir aún en estudios con contraste, vamos a poder identificar algunas áreas de sangrado o algún coágulo. ¿Bien? Siempre buscar extravasación activa en el caso de pacientes en donde se sospeche hemoneumotórax y eventual complicaciones después en el caso de los hallazgos, en el caso de un control tardío, lo que puede generar el mismo hemotórax, que en general se termina drenando, si no es leve, se termina drenando a través de un tubo. Bueno, otra de los datos importantes de la clase tiene que ver con lo que son lesiones del tórax a nivel costal, de la pared torácica, en donde existe clasificación en lo que es un tórax estable y un tórax inestable, ¿sí? Las fracturas costales siempre hay que describirlas, lamentablemente, hay que describirlas en número, lateralidad, desplazamientos o no, y en cuántos segmentos. ¿Sí? En el bolet costal, que es, supongo que ya todos deben estar relacionados con el término, habla, ¿cómo? Es básicamente cuando de alguna manera la pared costal se mueve diferente de la que debería moverse porque ya no tiene agarre con las costillas, ¿sí? Porque las costillas están fracturadas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensar el bolet costal? Cuando hay más de 3 costillas consecutivas fracturadas en más de 2 sitios, en 2 o más sitios, ¿sí? O sea, 3 o más costillas en 2 o más sitios. Eso va a generar que el mismo tórax no pueda expandirse y generar la presión negativa que tiene que generar para que el pulmón se expanda. Bien, entonces, paciente con esto en particular va a entrar en riesgo ventilatorio y es una de las cosas que tenemos que priorizar. La fractura esternal o escapular va a estar asociada a lesión del mismo mediastino. Bien, obviamente el esternón siempre hay que mirar en la grasa peresternal si el esternón absorbió completamente el golpe o no y si tiene alguna fractura. Y en el caso de que lo hubiese, reportar el enfisema subcutáneo o hematomas propios de la pared o lesiones penetrantes. Profe, el bolet costal sería el mismo concepto del tórax inestable. Sí. Pero al bolet costal le dicen por ahí los cirujanos torácicos. Sí, de alta gama. Yo al principio decía
las reconstrucciones 3D son para los clínicos que no miran nada, o sea que nunca están mirando imágenes, entonces les viene bien la reconstrucción. Pero no dejen de mirarla porque da una visión un poco más central de todo el arco costal, ¿sí? Esta reconstrucción no se hace en muchos lugares, yo no la tengo familiarizada, sería buenísimo poder hacerla, pero me imagino que debe conllevar algún software que debe costar unos cuantos millones. Claro, en el fondo es desplegar el arco costal. Pero esto, si está bien trabajado, si le sacan los catéteres y todo y nos dejan solos arcos costales, está bueno. Y en pacientes en los que sospechás una fisura y que después van a la clínica de enfrente y se le informan, porque nosotros no la vimos. Esa fisura se va a ver más acá, probablemente, que pasando arco por arco a las 3 de la mañana. Entonces, evidentemente, eso nos suele pasar. Mucha interconsulta, mucho problema por el tema de fisuras no informadas. Bueno, este tipo de reconstrucción los va a ayudar. Tiene una sensibilidad un poquito mayor al ojo cansado, digamos. Entonces, no la subestimemos. Entonces, bueno, se define como tórax inestable, bole costal, cuando 3 o más costillas contiguas se fracturan en 2 o más segmentos, ¿sí? O cuando hay 5 arcos costales contiguos fracturados. Bien. Lesiones mediastinales. No, estoy mal. Lesiones mediastinales. Principalmente, lo más importante de la lesión mediastinal va a hablar de la lesión vascular en sí y la lesión del esófago, ¿sí? El síndrome de Borja es la lesión del esófago, pero no asociada a trauma, asociada a algún vómito o lesión de tipo no traumática. ¿Qué tipo de lesiones vasculares hay? Un desgarro intimal, un hematoma intramural, un pseudoneurisma, ¿ya tuvieron vascular? ¿No? Un desgarro, un pseudoneurisma o una ruptura total, ¿sí? Hasta acá venimos bien y acá para abajo estamos mal. En general, el sitio de mayor desgarro, lesión y más en lo que es accidentes traumáticos de auto va a ser en la región del istmo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? RX obviamente no nos va a servir a menos que esté todo ya avanzado, y la angiotomografía con buena clasificación y reconstrucción multiplanales nos va a dar una muy buena función sin tener que meter al paciente de hemodinámica. En caso de extravasación, pseudoneurismo, hematoma mediastínico o lesiones asociadas, siempre deben, obviamente, reportarlo. Acá otra vez, dije, si me hizo una, dos me va a poder hacer, y me la hizo. Puntualmente, en este caso, lo que es lesión traqueobronquial, ¿sí? Estas lesiones pueden ser espontáneas o lesión traumática. En este caso, puede ser una lesión ¿cómo es? Contusa no, blunt. Roma, una lesión roma no penetrante, digamos. Brusca, que genere un aumento de la presión en la vía aérea en forma rápida, con una elevación muy rápida de la presión, que pueda generar justo al nivel de la carina, que es donde se suele generar la lesión por trauma, por parotrauma, ¿sí? Teniendo en cuenta que a veces, con la compresión brusca de la caja torácica, a nivel faringo-laringio no cede de la manera que debería ceder, entonces el aire queda atrapado en la misma tráquea, generando lesión en la región de la bifurcación. Entonces, eso va a generar una fuga aérea con lo que es neumomediastino, lo que llamamos después signo de la bayoneta, que es aire que discurre por el lado del bronquio, ¿sí? Y lo acompaña por el lado del bronquio sin ser particularmente un neumotórax. Es bien neumomediastino, y como buen neumomediastino se va
a enfisema subcutáneo. ¿Sí? Bueno, enfisema subcutáneo, colapso pulmonar o no, a veces tiene que ver con la misma cantidad de aire que genera colapso de la luz pulmonar. Bueno, esto ya, cuando hay una lesión traumática en la que se rompe directamente un bronquio, el pulmón va a quedar colgado de las estructuras vasculares, entonces se habla de pulmón caído. Bueno, la lesión traqueobronquial, seguimos con esto, es rara, pero es grave. Se debe sospechar ante el neumomediastino, enfisema subcutáneo progresivo o neumotórax persistente. En el caso de traumas cerrados, van a tener predilección por los bronquios principales y cerca de la carina, como vimos recién, y en caso de trauma penetrante va a estar más en lo que es la región cervical baja, anterior y periférico. ¿Sí? Signos clave, defectos de pared propia, una mal posición del tubo, signo del pulmón caído, como dijimos, o el signo de la bayoneta. Fíjense cómo desvía el tubo para allá y la lesión con atelectasia de todo el pulmón en el estudio sin contraste. Signos urgentes de lesión bronquial, como los red flags de la lesión bronquial en tomografía multicorte o multidetector, va a ser neumomediastino, enfisema subcutáneo cervical y torácico. Hay muchos neumomediastinos que son espontáneos y que tienen que ver con el aumento propio de la presión en la vía aérea. Bueno, nosotros en la residencia 2 o 3 chicos tuvimos que eran residentes también, que por ir a la cancha, gritar en la cancha, con dolor al otro día, y un día se tocaron ya enfisema subcutáneo y se hicieron una tomografía y tenían un neumomediastino espontáneo, o sea, por la misma fuerza del grito, y nada, sobrevivieron sin problemas. Gracias. Por suerte, porque si no iba a tener que hacer las guardias de ellos. Entonces bueno, neumomediastino, enfisema subcutáneo cervical o torácico, que tarde o temprano aparece. Puede haber neumotórax, o particularmente si ya es distal el bronquio o no al bronquio principal. ¿Sí? La angulación bronquial tiene que ver con si se desprende el bronquio, va a perder angulación, pero bueno, eso ya es muy... El signo de la bayoneta, que esto es bastante importante, que es aire rodeando las paredes bronquiales. ¿Sí? Creo que tiene otro nombre que no me acuerdo cuál es, pero a ver, yo no me sé ningún signo con nombre propio ni nada. Es aire discurriendo, creo que de la doble pared, una cosa así. Es aire discurriendo por el costado de la pared bronquial. ¿Sí? Signo del pulmón caído, ya lo dijimos. Y en ocasiones la laceración bronquial también puede ser visualizada directamente como defecto y o deformidad en sí de la pared. ¿Bien? Bueno, vemos ahí signo de la bayoneta imaginaria, en el que se pierde una solución de continuidad en la tráquea, ¿sí? Superior, y como vemos todo el enfisema subcutáneo que circunda todas las estructuras del cuello, ¿bien? Estando el pulmón indemne, ¿no? Moderadamente indemne, sin neumotórax. ¿Sí? Usualmente las lesiones traqueobronquiales contundentes ocurren a menos de 2,5 centímetros de la carina, mientras que la lesión penetrante es más común en lo que es tráquea cervical. En este caso lo mismo, vemos como la trama vascular de los dos lados, pero en este caso vemos aire al costado del corazón, ¿sí? Se ve aire al costado del corazón y se ve aire como si fuese que le sacamos una placa a una persona con pelo largo y mojado, que siempre se ve el aire atrás, el aire que se esconde entre el pelo se detecta bien, por eso siempre que le van a sacar una placa a alguien con pelo largo y mojado hay que levantarlo un poco porque genera mucho artificio de la radiografía de tórax. Entonces, todo esto es todo enfisema subcutáneo y neumomediastino, ¿bien?
acá está la tomografía del muchacho que se dio cuenta tarde que tenía enfisema subcutáneo y que ya directamente compromete todo el mediastino y toda la región cervical. Bien, en este caso tiene un tubo endotraqueal, ¿sí? Esta es una lesión por barotrauma, no es espontánea. Como les dije que las lesiones de la vía respiratoria tienen bastante, y las lesiones cardíacas tienen que ver más que nada con iatrogenia, ¿no? Y así, aunque no dije la edad ni el género de ninguno de los estudios que mostré, para no herir susceptibilidades, tiene que ver con que los accidentes de tránsito, los accidentes son una de las primeras causas de muerte en la pediatría. Entonces, bueno, hay como digo, pueden ser también pacientes pediátricos, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, estas son para mostrarles básicamente las lesiones aórticas, en donde ya dijimos el sitio más frecuente es el istmo, inmediatamente distal de los vasos supraórticos, ¿sí? El tronco brachiocrural, en la carótida izquierda y en la subclavia izquierda, sí, me lo aprendí, y inmediatamente distal se puede generar la lesión en ese sector. ¿Por qué? Porque es un sector en donde está menos adherida la aorta, es un sector un poco más móvil de la aorta, y ese sector un poco más móvil genera que a veces la misma fuerza pueda generar lesión tanto de desgarro intimal, hematoma intramural o el mismo pseudoaneurisma, ¿sí? ¿Tiene arreglo? Tiene arreglo. Yo he visto 2 o 3, no muchos. Siempre me moví en el privado. Por ahí en el sistema público hay más. No sé. Tiene solución, se le pone una endoprótesis como cualquier otra lesión de la íntima, sea disección o mismo aneurisma. Para esto también es bastante importante, igual se ve, es bastante importante que el protocolo esté orientado a descartar este tipo de patologías, ¿sí? Bueno, respecto a la lesión, ya cada vez menos frecuentes, lesión diafragmática, vamos a tener probablemente una herniación del tejido pulmonar, ¿sí? Pero eso, bueno, va a estar bien asociado al estudio que estamos viendo, digamos, ¿no? La tomografía nos va a dar una idea de eso. Si vemos una solución de continuidad en la caja torácica y por presión se hernia un segmento pulmonar, evitemos ponerle 100% al enfoque a eso, porque eso se va a tratar, pero también tenemos que identificar el resto del parénquima pulmonar, que no haya laceraciones, que no haya contusiones, que no haya donde sucede una ruptura de la pared. Obviamente pueden haber otras lesiones concomitantes. Lesiones de corazón y pericardio, hemopericardio, también debe comunicarse en forma urgente, y más allá del mismo trauma penetrante, accidental o no, yo creo que vi 1 o 2 asociados a la colocación de marcapasos de los catéteres intracardíacos, que bueno, a veces una pequeña lesión. Y después tuvimos una ruptura de miocardio con la administración de contraste endovenoso con bomba. Una ruptura que aparentemente es un segmento de miocardio hipoperfundido crónicamente. El paciente fallece en el equipo y se da porque se rompe, pasa contraste endovenoso a la cavidad pericárdica. Entonces, bueno, obviamente en el momento no se puede hacer nada, entra en taponamiento cardíaco inmediato. Bueno,
tener en cuenta, como para cerrar un poco, el checklist de la guardia respecto de la técnica, tomografía con o sin contraste. La idea es que siempre seas con contraste, aunque si vamos a sospechar, por ejemplo, no sé, un hemopericardio o un hematoma intramural, es importante tener la tomografía sin contraste, ¿no? Como para poder para poder detectar el aumento de la densidad, ¿sí? Respecto de la pared, tener en cuenta fracturas, desplazamientos, bolet, tórax inestable, lesiones de esternón, enfisemas, hematomas. ¿Bien? Después pasar a la pleura. De la pleura, neumotórax, hidrotórax, drenajes, etc. Después pasar al parénquima, contusiones, laceraciones, 1, 2, 3, 4, hematomas, describir. Después la vía aérea, ¿sí? Dentro de lo que se puede denominar todos los bronquios que tenemos, pero evitar, tener en cuenta, no buscar alrededor de los grandes bronquios que no haya extravasación de aire, que no haya extravasación de contraste. Luego mediastino, aorta y sus grandes vasos, corazón pericardio, hematoma y eventual extravasación. Y respecto del hemidiafragma, obviamente siempre para eso nos hacen los cortes coronales en las reconstrucciones con tomografía y para poder ver adecuadamente la distribución de los hemidiafragmas en el paciente en inspiración. Y después evitar los pitfalls frecuentes que mencionan estos artículos que estuve viendo, que son confundir los pliegues cutáneos y las bullas con un neumotórax, como les mostré hace un ratito, atribuir opacidades tardías a contusión, o sea que después de las 24 horas pensar que si sigue creciendo 24-48 horas, pensar que no es una contusión, que es otra cosa. Evitar no revisar la carina y bronquios principales ante eventual neumomediastino. Tengan en cuenta que si tienen neumomediastino, de algún lado está viniendo el aire. Vayan a buscar a dónde pueden ver el aire, pero bueno, si lo podemos ver mejor, pero por lo menos mencionarlo, que de algún lado tiene que venir. Y después, otro de los errores es no correlacionar el trayecto de penetrante con los vasos, ¿sí? El trayecto balístico o el trayecto de un objeto punzante, que en la ida y la vuelta pueden haber llegado a tocar alguna estructura vascular vital que en la primera tomografía no sale, pero después por un sangrado por goteo el paciente tiene complicaciones posteriores, ¿sí? Después lesiones de tipo frecuentes que puede haber en tomografía. Fíjense la ruptura traumática esternal con un ligero solapamiento. Ven acá. De nuevo la fractura o lesión penetrante del esternón, una luxación del manguito esternal, una luxación condrocostal, ¿sí? Esta es una reconstrucción MIP, y una luxación acromioclavicular que, bueno, en este caso la vemos desplazada posteriormente, a veces es anterior, superior. No dejemos nunca de mirar en los tórax en un paciente traumático que las estructuras, las articulaciones glenohumeral y acromioclavicular, así como las acromioesternales, etcétera, también existen, ¿sí? Bueno, y esto para terminar, la tomografía multicorte con contraste va a ser el método central para estadificar el trauma torácico, sea estable o el paciente estabilizado, digamos. Contusión no va a respetar anatomía, distribuye por trayectoria la energía, y la laceración puede estar asociado tanto a contusiones como presentar cavidades, ¿sí? Buscar aire, sangre, niveles, fuga de contraste o no. Y después, el mediastino y la vía aérea, realizar siempre aorta, carina, que es el lugar más frecuente, los bronquios, pericardio y diafragma. Bien, esto es una, se ve bastante mal, es la clasificación de escala de lesiones pulmonares de la American Thoracic Society.
Nada muy que sea de importancia, solo que aumenta de grado a nivel que a medida que aumenta la gravedad, y que empezamos desde contusión a una lesión vascular de tipo ilio, de tipo vaso o de tipo desprendimiento pulmonar, etc. Así que